Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de misioneros digitales católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Amigos, ¿cómo están? Buen día, soy el doctor Luis Raez. Esta es otra edición de nuestro podcast Ciencia y Fe. Gracias por unirse a nosotros. Vamos a hablar hoy de un tema interesante que es el que lleva el título del podcast, Ciencia y Fe, porque queremos explicar el tema por qué no hay una contradicción entre la ciencia y la fe, o podríamos decir entre la ciencia y la religión. Mucha gente dice que la ciencia y la religión no son compatibles, así que usted es científico o usted cree en Dios y eso no se puede reconciliar, y eso no es cierto. Entonces, vamos a empezar diciendo que no hay contradicción real entre ciencia y fe, porque desde una perspectiva teológica, ambas son formas complementarias de buscar la verdad, teniendo su origen en Dios, quien otorgó la luz de la razón como la fe, ya que todo viene de Dios. Mientras la ciencia estudia el cómo funciona el mundo natural, ¿okay? Cómo funciona el mundo natural, lo repito, la fe explica el porqué y su sentido. La fe explica el porqué de este mundo natural y el sentido profundo que tiene. Entonces hay muchas características entre ellas, ¿no? Por ejemplo, la complementariedad, ¿no? O sea, ambas se complementan. La fe y la razón son descritas como dos alas de que el espíritu humano usa para elevarse a la verdad. Eso es lo que decía San Juan Pablo II. La fe y la razón son como dos alas, ¿no?, que el espíritu humano necesita para elevarse a la verdad. Después, también otra cosa podemos diferenciarlas, es que hay una diferencia de objetivos. La Biblia no te explica cómo funciona el cielo, ni la física, ni la química del cielo, sino la Biblia te explica cómo se llega al cielo. Cómo se llega al cielo, mientras que la ciencia se ocupa de los hechos empíricos, ¿ya? La fe trata verdades espirituales, ¿no? La ciencia se ocupa de hechos empíricos, de cálculos. La fe trata de resolver problemas complejos espirituales. Estas dos van a la verdad única, porque ambas buscan comprender la realidad. Ambas buscan comprender la realidad de diferentes puntos de vista. Entonces, cualquier contradicción aparente surge de una mala interpretación de la escritura o de limitaciones de la ciencia o de la gente que cree que hace ciencia. Pues la verdad no se puede contradecir a la verdad, ¿no? La verdad no puede contradecir a la verdad. Si usted ha encontrado en la ciencia verdad y en la fe hay verdad, no puede ser que sean incompatibles, porque no puede haber pues dos verdades, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con otra característica, que es la unidad de la creación. O sea, ambas disciplinas provienen de la misma fuente, ¿no? De nuevo explicando la complementariedad, ¿no? La ciencia es vista como una forma de estudiar, digamos, el libro de la naturaleza, mientras que la teología estudia la revelación divina, ¿no? La revelación divina es como Dios se presenta al hombre, ¿no? Entonces, San Agustín, por ejemplo, lo resumía en una sola frase: creer para comprender y comprender para creer, ¿ya? De nuevo, creer para comprender y comprender para creer, indicando pues que la fe ilumina la razón. La fe ilumina la razón y la razón sustenta la fe, ¿ya? Por eso decimos pues que son complementarias y no hay problema. Por ejemplo, en el catecismo, en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, el número 29 es exactamente el que explica eso, ¿no? Dice: ¿por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Porque aunque la fe supera la razón, no puede haber nunca una contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es lo que habíamos dicho al comienzo, ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre la luz y la razón de la fe, ¿no? Entonces, muy interesante ver cómo se complementan y esa falsa antagonismo realmente no existe. Entonces, el otro día estaba leyendo un artículo de Bishop Barron y también justo comentaba eso, por eso se me ocurrió hablarles de esto. Él, por ejemplo, decía que los grandes científicos de la época del Renacimiento y después, como Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Descartes, todos estos científicos
fueron entrenados en escuelas eclesiales y universidades cristianas. O sea, todos tuvieron educación en el colegio o en la universidad cristiana que les permitió desarrollar la ciencia. Y aprendieron su astronomía, su física y su matemática gracias a los profesores de estas escuelas cristianas. O sea, no, es muy interesante. Mucha gente piensa que, como algunos de ellos tenían discrepancias con la Iglesia católica, ellos eran completamente ateos, pero toda su educación fueron en instituciones cristianas, ¿no? Entonces, ellos aprendieron en estas instituciones. Hay dos verdades teológicas esenciales, ¿no?, que emergen de las ciencias, que el universo no es Dios y el universo está marcado por un diseño inteligente. O sea, el universo no es aleatorio, ¿no? Hay una razón por la cual existe el día de 24 horas y no va a ser 25. Hay una razón por la que las vacas engendran ternero, o sea, ¿no? Hay una razón por la cual los hombres tienen que tener un tamaño, un cierto número de células, hay un orden en esas células, o sea, hay un orden natural y sobrenatural en el universo, y no todo es pues al azar, porque viendo al azar no podría existir la creación. Cualquier científico no puede explicar la creación porque no hay una forma que al azar se haya originado. Después, segundo, que la ciencia y la teología, si usted las entiende bien, como decíamos desde el comienzo, no están en conflicto porque no compiten por quién es mejor. O sea, no tiene sentido decir, yo creo en la ciencia, o no, yo creo en la religión, o quién es mejor, o porque son incompatibles, ¿no? Ya habíamos explicado hace un rato que el método científico tiene que ver con ciencias físicas, eventos, objetos, dinámicas, relaciones, reglas, mientras que la teología emplea un método diferente. La teología tiene que ver con Dios y las cosas de Dios, y Dios pues no es un objeto del mundo que se pueda medir con una regla, se pueda pesar o se pueda evaluar el volumen, ¿no? Entonces Dios no tiene que estar circunscrito y no está circunscrito a esta naturaleza limitada que es donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, uno de los problemas actuales, por eso les parece importante hablar de esto, es que, pues, que se cree que no sé, pues como que hacer ciencia implica no alejarse de la fe o de religión, y eso le llamamos cientificismo. Cientificismo es buscar la ciencia por la ciencia y terminar equivocándose pensando que la ciencia es Dios, ¿no? Es gracioso porque uno deja de creer en Dios para creer en la ciencia, y al final la ciencia se convierte en su Dios, que es bastante limitado, ¿no? Porque sabemos lo limitada que es la ciencia, que ni siquiera somos capaces, por ejemplo, de viajar a la velocidad de la luz, y aún viajando a la velocidad de la luz nos tomaría, creo que 1 millón de años cruzar nuestra galaxia, que es una de cientos de millones de galaxias, ¿no? O sea, para que vean lo limitada que es la ciencia. Entonces, y también el problema de este cientificismo es que, por ejemplo, me encanta un ejemplo de Bishop Barron que decía, que usted ve una pintura de Miguel Ángel, o la ciencia te puede decir exactamente cuál fue la composición química de las pinturas, pero jamás va a poder explicar qué hace ese arte tan bello, imperecedero, imponente en el resto del mundo, ¿no? Porque la ciencia no puede contestar esas cosas. O sea, la combinación química no explica por qué la gente ama esa pintura y cree que es algo espectacular, ¿no? O lo mismo, ¿no? Otro ejemplo era el de Romeo y Julieta, de la obra. O sea, no sé qué parte científica se puede explicar, pero a nadie le queda en duda que es una obra famosa, hermosa, que habla de la naturaleza del amor y que también es una tragedia, pero todas esas cosas están encima de mediciones de peso, medir de longitud y volumen, ¿no? Entonces, y la Biblia, pues por eso también mucha gente quiere que la Biblia no está exacta, que la quieren medir, que la quieren, que los años y no sé qué cuántas, pero es que la Biblia no fue hecha para ser un libro de física, ni de química, ni nada de eso, ¿no? La Biblia habla de la profundidad, de la verdad, de Dios, de la creación, del pecado, de la redención. Pues la labor de la Biblia nunca fue ser un libro de física o de química, ¿no?
Entonces eso es muy importante. Pero bueno, volviendo al tema de que estamos en problemas hoy en día con nuestra juventud y nuestros científicos, se nota, pues, por ejemplo, en las universidades ya no hay tanta gente que le guste estudiar filosofía o historia o literatura o religión, que nos ayuda muchas veces a entender un poco más nuestra fe, y porque les parece que son temas subjetivos, ¿no? Entonces ahora la religión, ya no tengo que estudiar religión porque es lo que yo siento, ¿no? Cómo me siento, si yo creo que siento en Dios, lo veo, lo percibo, ya depende de mí, entonces ya no tengo que de buscarlo como una verdad objetiva, y ese es un error muy grande de lo que estábamos hablando, de este cientificismo que se dan. Ahora, también es cierto que como decíamos, hemos tenido muchos errores, porque la iglesia está llena de humanos, y los humanos hemos cometido errores, ¿no? Yo creo que el error más notorio en esta discusión de ciencia y fe es el de Galileo, que Galileo, pues, era el astrónomo que lo usan de caballito de batalla, porque la iglesia le censuró los libros, hasta creo que lo metieron a la cárcel en algún momento. Entonces Galileo es el ejemplo del oscurantismo de la iglesia que se negaba a aceptar la ciencia, ¿no? Pero bueno, Galileo es una metida de pata de no sé cuántos billones de seres humanos que han existido, ¿no? Incluso San Juan Pablo II, siendo muy transparente y humilde, pidió perdón por él y se disculpó por él, ¿no? Bueno, se disculpó al nombre de la iglesia, pero es algo que había ocurrido, no sé, 400 años antes, pero con la humildad y reconocimiento de la imperfección. Juan Pablo II se disculpó con él, reconociendo que la iglesia había cometido un error, ¿no? Pero ese no puede ser un ejemplo o un modelo de cómo vemos las relaciones entre la ciencia y la fe. Y incluso, si quieren, pues vamos a nombrar, hay muchos otros científicos que son gente de mucha fe, ¿no? Por ejemplo, Copérnicus, que era un astrónomo y cosmólogo, era dominico, era fraile dominico, y Copérnicus es un genio de la astronomía. Nicolás Steno, el padre de la geología, era obispo de la iglesia. Louis Pasteur, el científico, el padre de la microbiología, era un devoto católico. No era religioso, era laico, pero era muy católico. El que descubrió la genética, que era Gregor Mendel, él era un fraile agustino, así como nuestro papa, me equivoco, sorry, nuestro papa es dominico, ¿ya? Anyway, Mendel era un fraile agustino. Entonces, el otro, por ejemplo, Georges Lemaitre, es un cura jesuita que es el autor de la teoría de cómo se formó el universo, el Big Bang. Esa es la teoría más reconocida por todos los científicos del mundo. ¿Cómo se creó el universo? Bueno, ateos o no ateos, estamos de acuerdo que fue el Big Bang, la explosión, y ese es un cura jesuita, el autor de esa teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo más, la Mary Keller fue la primera mujer en Estados Unidos que se le dio un doctorado en Computer Science. La primera mujer en Estados Unidos que se dio un doctorado. Y era una sister, era una religiosa. Entonces hay muchos ejemplos, yo no voy a aburrir porque este podcast es corto, de gente 100% comprometida con la Iglesia Católica, más que muchos de nosotros que somos simplemente laicos, y a pesar de eso son gente que ha hecho demasiada o mucha ciencia en favor de la humanidad. Entonces yo creo que en conclusión, yo creo que urge que todos los católicos, especialmente los que somos laicos, ¿no? Que estamos haciendo ciencia, que somos doctores, físicos, astrónomos, químicos, financistas, que hablemos con la gente, que le demos testimonio de cómo nuestra ciencia que hacemos, yo hago investigación, por ejemplo, en cáncer, y cuanto más avanzamos en la genética del cáncer, en las drogas nuevas, yo llevo 30 años en investigación en el cáncer, más me he convertido por darme cuenta que la mano de Dios está ahí, ¿no? Y es algo que Dios nos permite ir descubriendo terapias, descubriendo curas, descubriendo cosas que puedan ayudar a la humanidad, pero es importante que no hay antagonismo entre ciencia y fe, y cómo se pueden reconciliar a las dos juntas, ¿ya? Entonces, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión de ciencia y fe. Obviamente hay mucha literatura
católicas sobre todo, que pueden revisar, de muchos, aparte del catecismo, como les dije, está ahí, hay muchas autoridades católicas, que es un tema muy, muy común de discutir, pero me parece muy importante para nuestra formación personal. Que Dios los bendiga, será hasta el siguiente podcast. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.